Observatorio de Prensa, con Luis Alfredo Collado. En esta denominada sociedad de la información, cubierta bajo el manto de un mundo globalizado y cada vez más parecido a una aldea, la prensa juega un papel preponderante debido a su influencia y penetración masiva. Una diversidad de plataformas se usan para de cualquier forma llegar a más consumidores de noticias. Es pura responsabilidad de cada medio y de forma individual de cada periodista hacer frente a la nefasta posverdad, una situación que en la actualidad lacera lo más profundo de esta profesión debido a que la información distorsionada o manipulada obra como un cáncer para la sociedad. Ya la época romántica de los medios pasó a la historia. Los dueños de la radio, la televisión y la prensa escrita no son los que antes por principios no se asociaban con sectores de los poderes económico y político. Ya estos cedieron sus medios a esos grupos de poder y en ocasiones vemos, leemos y escuchamos solo lo que ellos quieren, no lo que nos interesa. Hemos visto cómo presidentes se enfrentan constantemente con la prensa y le formulan todo tipo de acusaciones. Cuando esto sucede, casi siempre es porque los medios más influyentes pertenecen a la oposición política y eso obviamente hace que se pierda el balance informativo y la credibilidad. También vemos cadenas internacionales que son muy selectivas para dedicar sus espacios solo para proyectar lo negativo de ciertos países y ciertos gobiernos o lo más positivo de los países que son sus favoritos. Entienda por posverdad o mentira emotiva la distorsión deliberada de una realidad con el fin de crear y modelar opinión pública e influir en las actitudes sociales en la que los hechos objetivos tienen menos influencia que las apelaciones a las emociones y a las creencias personales. En Estados Unidos ahora está muy de moda el término fake news o noticia falsa. De esto casi no se hablaba hasta que el presidente Donald Trump ascendió al poder. El mandatario lo ha popularizado hasta el punto que el fake news no solo se usa aquí de manera reiterada, sino también en el extranjero. Ahora se observa un desbalance entre la objetividad y la credibilidad. Hace poco presenciamos un episodio de prensa donde muchos nos seguimos haciendo la pregunta de ¿a quién le creo? Por un lado, la prensa nos contaba que el presidente Trump había usado un término despectivo contra Haití, El Salvador y naciones africanas. Luego el mandatario negó que él había dicho eso y lo volvió a atribuir a la famosa fake news. Así que en el pleno reinado de la sociedad de la información, la verdad como prenda de mayor prestigio en los medios luce más confusa que en ningún otro tiempo, cuando ésta nunca debiera ser afectada bajo ninguna circunstancia. Fuera de aquí, la situación no tiene mucha diferencia. Los gobiernos y la prensa también tienen sus enfrentamientos y, como es natural, los consumidores de noticias quedan atrapados en la duda de a quién se le puede creer. En algunos países el periodismo es una profesión de alto riesgo y en este aspecto debemos mencionar a nuestros vecinos de México, donde hasta el 19 de diciembre del año pasado habían asesinado a 12 periodistas. Y para que tengan una idea de lo peligroso que es ejercer esta profesión en ese país, desde el año 2000 hasta la fecha, más de 100 trabajadores de la prensa han sido asesinados, según indican reportes de prensa. La cifra es muy desproporcionada si se compara con las muertes violentas contra los profesionales de otras áreas. El Comité de Protección a Periodistas señala que México es el país donde más matan a periodistas en el mundo, superando a naciones como Siria, Filipinas, Irak, Pakistán y Bangladesh. En otros países de la región, aunque con menos muertes, periodistas influyentes que manejan informaciones sensibles, sobre todo relacionadas con la alta política, seguridad y narcotráfico, deben andar con guardaespaldas. En lo que respecta a la situación local de la prensa hispana en la ciudad de Nueva York, que no es de peligro en el ejercicio y donde no tenemos que andar armados o protegidos, el mayor problema es laboral. Cada vez los periodistas tenemos menos plazas de trabajo, las que se perdieron no se han vuelto a recuperar y probablemente no es posible que regresen por ahora. El cierre hace unos años de los periódicos Hoy y Noticias del Mundo, las desapariciones de Noticias 1380
el noticiario mundial de Radio Única y su red de afiliadas, el desmantelamiento del departamento de prensa de Radio Guado y los problemas financieros del periódico El Diario La Prensa, que despidió a la mayoría de sus empleados, incluyendo a reporteros, editores y vendedores. Así que el fracaso de estos medios también fue el fracaso de nuestros empleos, además de los espacios donde se escuchaba la voz de la comunidad latina de esta parte de los Estados Unidos. El espacio se ha reducido solo a los noticiarios de los canales locales Univisión 41, Telemundo 47 y New York One Noticias y lo que queda del diario. La desaparición de estos medios nos obliga a desarrollar proyectos de prensa alternativa para no desaparecer como profesionales de la comunicación. No importa la plataforma que sea, debemos convertirnos en generadores de contenido y a la vez en empresarios. Está en nosotros aprender a capitalizar las disponibilidades que existen para comprar espacios en la radio, el sistema de televisión por cable sobre todo, crear periódicos impresos o digitales, emisoras online y canales de YouTube. En ocasiones pensamos que el mundo se nos cae encima cuando nos quedamos fuera de los medios corporativos. Muchos nos dedicamos a realizar otros oficios que en nada tienen que ver con el periodismo y sin darnos cuenta nos alejamos de la profesión, precisamente porque en las escuelas de periodismo solo nos preparan para ser empleados y somos eficientes para producir a otros, pero no somos capaces de producir para nosotros mismos, y eso es lo que ocasionalmente acaba con nuestra carrera. Todos podemos tener nuestros propios medios. De esa forma contribuimos a democratizar el proceso informativo, le servimos a la sociedad y ejercemos nuestra profesión en plena libertad. Observatorio de Prensa con Luis Alfredo Collado.